a todos. Mi nombre es Edier Flores. Soy profesional en nutrición y dietética y el día de hoy estamos reunidos acá para el desarrollo de la actividad 6 de la materia electiva profesional 1, Administración de Salud. Actividad 6 tiene que ver con el administrador en salud como garante de la prestación de servicio. Me acompañan para este debate que vamos a iniciar mis compañeras. Les doy la palabra, compañeras. Sara. Buenos días, mi nombre es Catrina Martínez. Yo soy administradora en salud. Yo estoy en representación pues, de la IPS primaria. Hola, buenos días. Mi nombre es Sara Alfaro. Soy nutricionista dietista y en este caso haría representación en Secretaría de Salud. Buenos días, mi nombre es Carmen Beleño Cuello. Soy abogada de profesión, también pues aquí con mi compañero con la cuestión de la especialización en salud. Y estoy al tanto para el análisis de las barreras de la salud y hacer parte también como de la comisaría de familia, un concepto con respecto al caso que vamos a analizar. Ok, yo entonces haría mi intervención teniendo en cuenta pues la labor que representan los entes de control o la Superintendencia de Salud en el caso que vamos a mencionar. Me voy a dirigir entonces efectivamente al caso que será objeto de debate de este video. Entonces, a continuación les presento el caso que lo que hace es ilustrar la afectación de determinantes sociales y las barreras que impiden el acceso integral a los servicios de salud a una población vulnerable. En este caso, la población vulnerable viene siendo las comunidades indígenas Wayuu del departamento de La Guajira, específicamente el municipio de Uribia, en una ranchería o en una comunidad indígena de la Alta Guajira llamada Flor del Paraíso. Entonces, mediante una llamada telefónica por un líder, se informó a funcionarios de la alcaldía de Uribia que un niño de 18 meses de edad presentaba signos evidentes de desnutrición aguda, bajo peso, retraso en talla, cabellos quebradizos, piel reseca y también deshidratación. Lo que mostró preocupación obviamente por este líder Wayuu y hacer también entonces este reporte. Lo peor es que el menor no había recibido ninguna atención médica para tratar su estado de salud. Inicialmente no recibió ninguna atención médica. Entonces, el niño a quien llamaremos en este caso para el tema de confidencialidad de su identidad, Luis Uriana, para proteger pues su identidad, estaba afiliado a una EPS indígena bajo el régimen subsidiado. Su madre, una mujer de 18 años de edad, no había reportado controles prenatales durante su embarazo y ya había tenido 2 partos anteriormente. Entonces, una mujer joven. El plan ampliado de inmunización de este niño no estaba completo para su edad. Desde su nacimiento, el niño Luis había sido alimentado solamente con leche de fórmula o una bebida autóctona que se llama yahausi. Esta bebida es a base de maíz, en algunos casos con leche, si la tienen, en otros casos es simplemente con agua que toman de Hawái, son estanques que se presentan en estanques de agua que están en las comunidades indígenas. La madre explicó al líder Wayuu, al líder que comunica este caso, que le resultaba extremadamente difícil llevar a su niño a un centro de salud debido a la falta de transporte. El centro de salud más cercano estaba aproximadamente a unas 3 o 4 horas de distancia, y eso en moto, porque es difícil que un carro también tenga acceso a este territorio. Fueron pocas las ocasiones en las que logró llegar a este centro de salud esta madre, y las veces en que llegó, el médico no estaba disponible. Cuando el médico sí estaba disponible, le recetaban algunos medicamentos
que la madre no podía obtener porque el dispensario más cercano se encontraba en el municipio de Uribia a unas 5 a 6 horas aproximadamente. Terreno totalmente agreste, desértico y en condiciones bastante difíciles de llegar. Además, la madre anunció que los promotores de salud que visitaban esta comunidad no hablaban la lengua del guayú, que es el guayunaiki. Entonces, se convierte esto en otra barrera. Y también se limitaban estos promotores de salud a tomar fotografías, a recoger firmas o huellas sin brindar ninguna solución concreta a los problemas de salud de la comunidad. Esta situación dificultaba aún más las atenciones médicas para el niño Luis, quien constantemente también padecía de enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias y obviamente la desnutrición. La situación descrita obviamente evidencia la inoperancia del sistema de salud en una población vulnerable, agravada por múltiples problemas de dificultad al acceso a los servicios efectivos de salud. La comunidad se encuentra en una zona rural dispersa, con centros de salud que no operan de manera adecuada, en algunos de los casos, centros de salud en completo olvido, sin insumos necesarios para atender lo más básico, la cual pues genera muchas barreras. Cuando el médico está presente en el lugar de resolver los problemas, lo que se hace es que se generan más barreras, como la prescripción de medicamentos que no están disponibles en el centro, y pues esto va a ocasionar obviamente más incomodidades para las poblaciones. La EPS indígena, a la que está afiliado la comunidad en general, no opera teniendo en cuenta el uso y costumbres del territorio, ni ofrece un enfoque diferencial para las comunidades indígenas. Los servicios que brinda esta EPS son, por decirlo así, servicios deshumanizados, ya que pocos funcionarios que llegan a la comunidad se limitan a recoger evidencias que luego se presentan como atenciones realizadas sin ofrecer unas soluciones efectivas para las comunidades, en este caso comunidades indígenas vulnerables. Además, existen barreras económicas, ya que estas comunidades indígenas pertenecen al estrato socioeconómico muy bajo. Su economía se basa básicamente en la cría de caprinos y a realizar cultivos temporales. ¿Por qué temporales? Porque dependen de las condiciones climáticas. También hay barreras geográficas debido a la dispersión y a la complejidad del territorio que dificulten el acceso a los servicios de salud integrales. Asimismo, se presentan barreras administrativas, ya que la EPS no facilita el ingreso de personal médico ni de insumos a las comunidades, lo que genera pues desconfianza entre los usuarios. Una de las barreras significativas pues viene siendo la barrera cultural, ya que no se están implementando acciones que integren la medicina tradicional indígena con la medicina occidental. Esto limita la efectividad de las intervenciones en salud y dificulta la aceptación de los servicios por parte de la comunidad. Entonces, este caso del niño Luis fue remitido a la ES del municipio de Maicao 5 días después de ser reportado. Cuando llegó al centro de salud, el niño presentaba signos marcados de desnutrición aguda severa, deshidratación, edema generalizado, lo que se llama nasarca. Fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, pero después de 3 días falleció debido a la gravedad de su estado de salud. El niño se complicó, presentó múltiples fallas orgánicas y pues desafortunadamente se dio el deceso. Este caso es un claro ejemplo de la falta de acciones oportunas y efectivas en materia de promoción y prevención de la salud, y que bueno, tiene consecuencias devastadoras, y más pues en una población tan vulnerable como son los niños y niñas de 0 a 5 años de edad. Para iniciar el debate, entonces, quiero poner en contexto que el departamento de La Guajira es un departamento que históricamente ha venido siendo afectado por un sinnúmero de situaciones en materia de salud, de nutrición, de alimentación,
de barreras geográficas que impiden pues el efectivo goce de muchos derechos, entre esos pues el de la salud. Por eso la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales al departamento de La Guajira en el año 2017 mediante la sentencia T302. Es aquí entonces donde entran a participar los diferentes actores que debieron estar inmersos en este caso. Empiezo por mencionar entonces la Superintendencia de Salud, un ente que debió en su momento tener la información del caso para a su vez generar las acciones correspondientes, acciones de inspección y vigilancia, ya sea a la entidad territorial o al asegurador y su red prestadora. Desafortunadamente no hubo una efectiva comunicación a la Superintendencia de Salud y se convierte entonces en una omisión de acciones, en este caso por el orden territorial, la entidad territorial del municipio. Entonces, aquí entra a jugar un papel importante la entidad territorial. Entonces, queremos saber cuáles fueron esas acciones que se generaron o que no se generaron a partir de la entidad territorial que impidió que no se garantizara el servicio a la salud y que a su vez no se generaran las acciones efectivas o contundentes para el goce efectivo de la salud de este niño. Buenos días. Bueno, sí, desde la institución prestadora de salud IPS, quien le prestó la atención inicial, pues la institución como tal no cuenta con un personal 24/7, es decir, todos los días en horario de 24 horas, lo que dificulta de pronto un poco más la atención o la prestación del servicio, ya que no cuenta con un personal suficiente. Ni para la atención en la S, ni tampoco tenemos un personal extramural que, que pues nos facilite un poco más la identificación de estos casos. Entonces, desde la institución prestadora esperamos 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 que la comunidad como tal se acerque a nuestra institución. También el tema de falta de recursos, que nos dificulta un poco este tema. Inicialmente, pues 5 días después de haber notificado, de haberse presentado el paciente a las instituciones, se le hace una atención inicial por parte del del personal, del médico a cargo en ese momento, y solamente le trata pues su patología de base o con la que vino, con el diagnóstico inicial que vino, que fue una diarrea. Entonces el médico pues le ordenó medicamentos, se envió a la casa y posteriormente, 5 días después, nuevamente recurrió a nuestras instituciones el paciente, se le realizó nuevamente la intervención. Se hizo nuevamente la inspección un poco más detallada de su estado de salud y se remitió a una institución prestadora con un mayor complejo de atención. Exacto, sí, es evidente pues las fallas que se tuvo desde inicialmente, desde su prestador primario, y pues eso tampoco fue favorable para este caso. Pero esto en relación a su prestador primario, ¿qué debió hacer la entidad territorial como tal? ¿Cuál fueron esas acciones como entidad territorial que también se hicieron o se dejaron de hacer? Bueno, ¿qué se dejó de hacer en la institución? Pues no, como no contamos con un equipo, ¿sí? Un equipo, como inicialmente lo había mencionado, no contamos con un equipo que esté 24/7 en la institución, sino que nuestro colaborador viene 2-3 días a la semana, pues por temas ya financieros de la institución. Y tampoco contamos con un equipo extramural que vaya a las comunidades y que tenga las capacidades o la formación con respecto a la cultura. Entonces esto dificulta un poco el acceso. Ok. Compañera Sara,
te invito a que nos menciones desde tu rol. Ujú. Sí, claro. El caso de Luis Uriana, el niño guayú que falleció por desnutrición aguda en La Guajira, refleja un fracaso sistémico en la garantía de derechos fundamentales, en la parte de salud, en la parte de alimentación, agua potable. Y para las comunidades indígenas, a pesar de que la sentencia 302 del 2017 de la Corte Constitucional eh, ordena las medidas urgentes para estos casos, no se realizaron. Aunque esta no fue notificada inicialmente a Secretaría de Salud, su responsabilidad no es reactiva, sino proactiva. Especialmente en zonas priorizadas como La Guajira, estas acciones debieron implementarse para poder prevenir y atender casos como el de Luis. Es por ello que se debieron realizar acciones de vigilancia activa y detección temprana. Entonces, visitas periódicas a rancherías. ¿Cómo se hace? En equipos móviles donde la atienden médicos, enfermeras, nutricionistas, odontólogos, bueno, etcétera. Debieron haber monitoreado el estado nutricional del niño, ya que es un niño menor de 5 años y especialmente en estas zonas rurales dispersas se presenta aún más. Los sistemas de alertas tempranas. Entonces, implementar un mecanismo comunitario en líderes guayú, promotores también de salud que sean bilingües, para poder reportar casos críticos sin depender pues de trámites burocráticos. Debió haber también habido una atención médica inmediata y accesible en la parte de transporte humanitario, poder garantizar las ambulancias o traslados urgentes para que estos casos graves como el de Luis estén en coordinación pues con la S local o en este caso pues también apoyo de ICBF. Medicamentos y alimentos terapéuticos disponibles. En los centros de salud, en zonas guayú, debieron haber contado con los alimentos terapéuticos, en este caso con, como nos lo dice el lineamiento del manejo de desnutrición en la resolución 2350, que debemos asegurar que dispongan de FTLC o de F75 en estas entidades. Por otra parte, también implementar sueros de rehidratación oral y medicinas básicas sin exigir desplazamientos de horas para poder obtener este tipo de medicamentos. Promotores como lo dije anteriormente, de salud que sean bilingües para poder evitar esa barrera lingüística y cultural que impidió a la madre de Luis tal vez entender las indicaciones médicas. Y también la integración de la medicina tradicional en estas comunidades, trabajar con los llamados pues palabreros de las autoridades guayú y los médicos tradicionales para poder generar confianza en las intervenciones que se realizan en estos casos. Por otra parte, también el cumplimiento de la sentencia 302, donde la Corte ordena que se deben realizar acciones concretas con Secretaría de Salud en La Guajira. Ejemplo, agua potable y seguridad alimentaria también se debe de coordinar con el Ministerio de Vivienda, con Prosperidad Social, para poder llevar agua a estas rancherías que, como bien sabemos, son escasas. Por otra parte, se debe de mejorar también la infraestructura de salud para poder garantizar que los puestos de salud en esta comunidad tengan personales permanentes y que tengan los equipos necesarios para este tipo de casos. Y presentar los informes periódicos para poder rendir cuentas sobre tal vez las muertes por desnutrición que hay y las medidas tomadas. Entonces, la Secretaría de Salud debe de trabajar en el rol de fallas críticas en la vigilancia epidemiológica y el reporte nominal de casos. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Tiene la obligación la Secretaría de Salud de poder reportar
estos casos, notificar, identificar y actuar ante estos eventos. Entonces, el sistema de vigilancia epidemiológica nacional lo que hace es monitorear las enfermedades y eventos de intereses de salud pública, incluyendo el caso de desnutrición aguda en menores de 5 años, y es por ello que se debe de hacer un reporte de caso nominal de estos casos de desnutrición, ya sea desnutrición aguda moderada o desnutrición aguda severa, en Civigila, y que esto sea reportado dentro de las 24 horas de haber sido detectado. También se debe de clasificar correctamente según el protocolo del Instituto Nacional de Salud, código 210, donde nos dice, donde especifica la desnutrición aguda moderada, que se identifica con peso para la talla entre -2 y -3 desviación estándar, y el código 211, donde se identifica la desnutrición aguda severa y con peso para la talla -3 desviación estándar, o también que presente el niño casos de edema. Se debe de actualizar el estado, ya sea de hospitalización, de recuperación o muerte. Esto debe de ser actualizado en el sistema. Por otra parte, también se debe de buscar la búsqueda activa en estas zonas de alto riesgo, equipos móviles, donde deben de visitar las rancherías Guayú para poder medir peso, talla, perímetro braquial en niños, identificar signos de alarma como el niño que presentaba edema, piel reseca, infecciones recurrentes. Todos estos son signos de alarma que nos pueden reportar o identificar estos signos para poder tratarlos a tiempo y reportar en el sistema Civigila, incluso si no hay un diagnóstico confirmado, para poder tener activaciones tempranas. Entonces, ¿qué fue la falla en la Secretaría de Salud Municipal? Una, no se detectó a tiempo. Entonces, ¿qué se debió hacer? Búsqueda activa de líderes Guayú y tamizaje cada 3 meses en estas rancherías. No hubo notificación también al sistema de Civigila. ¿Qué se debe hacer? Reportar el caso nominalmente al detectar signos de desnutrición aguda. La falta también de transporte médico se debe de coordinar con ambulancias, traslados con la ESE o con ICBF para estas urgencias pediátricas. Las medicinas no disponibles, entonces asegurar que estos puestos de salud tengan las fórmulas terapéuticas, sales de rehidratación oral, antiparasitarios, etcétera. Y también algo muy importante es la barrera lingüística, como lo hablaba anteriormente, para poder contratar promotores de salud que sean bilingües para que puedan entender la lengua y tengan, en este caso, los padres más confianza de poder hacer tratar a sus niños a tiempo. Yo sé que esto trae repercusiones legales, no reportar a Civigila, como lo exige la Ley 9 de 1979 en el Código Sanitario, exige la notificación obligatoria de estos eventos como la desnutrición infantil. Por otra parte, también en el decreto 3518 del 2006 también establece sanciones por omisión en la notificación del Civigila, y en la sentencia 302 del 2017 ordena que estos reportes detallados de muertes por desnutrición, en este caso en La Guajira. Entonces, si la Secretaría de Salud no reportamos el caso de Luis en Civigila, pues incurrió por negligencia administrativa, y esto puede ser investigable por Procuraduría. Violación de los derechos de salud también es demandable ante los entes tribunales. Y recomendaciones para poder mejorar el sistema es poder capacitar a los funcionarios en el uso de Civigila en un enfoque diferencial con la comunidad indígena. Por otra parte, también la vinculación de parteras y médicos tradicionales Guayú en la detección temprana, las alertas automatizadas cuando un niño con desnutrición no asiste a controles,
auditorías mensuales al Civigila para verificar que no hay un subregistro. La muerte de Luis no fue casualidad, fue el resultado de un sistema de salud que no vigila, que no reporta y que no actúa. Y esto debe de cambiar. Gracias, Sara, gracias. Yo creo que nos has dado un contexto amplio de lo que debió hacer también estas entidades territoriales. Y ahí es en donde juega un papel importante las acciones de inspección y vigilancia. Si las secretarías de salud omiten actividades, omiten acciones dentro de sus competencias, llámese Secretaría de Salud departamental, distrital o municipal, si omiten esas acciones, si no se trasladan esas omisiones que se evidencian en el territorio, en el sistema, tampoco le dan insumos a la superintendencia para que realice también su trabajo de inspección, vigilancia y control. Pero le toca también a la superintendencia hacer esos seguimientos constantes a los territorios, a las entidades territoriales de orden departamental, municipal y distrital, porque de seguro aquí, en este caso, se van a generar unos hallazgos administrativos, unos hallazgos también de tipo penal, a los que se debe involucrar otros actores o otros entes de control, llámese Procuraduría, llámese Contraloría, porque van a haber algunos hallazgos a nivel financieros también que van a verse afectados, y unos hallazgos penales que no sabemos a quién van a ir, por quién van a ir, porque debe haber un responsable por esta situación. Entonces, las acciones contundentes, punitivas también y efectivas, deben hacerse a partir de los insumos que se tengan de las acciones que generan las entidades territoriales. Y la superintendencia también, en el marco de su competencia, debe actuar, pero también hacer los traslados a otros entes de control. Si nos vamos entonces a otro tema, las barreras que encontramos en ese territorio, encontramos un sinnúmero de barreras a nivel geográfico, a nivel que nos gustaría que la compañera Carmen nos comentara un poco de eso. Ya esa es otra cara también del caso que no es favorable. Adelante, Carmen. Micrófono, Carmen. Tienes el micrófono apagado. Bueno, con respecto a las barreras, el compañero Eder al inicio dio unas explicaciones muy claras en la manera como afectó o cómo incidió estos determinantes en la protección de los derechos de la salud y el derecho a la vida de este menor de edad. Pues desde el punto de vista de la comisaría de familia, pues desafortunadamente se enteró demasiado tarde sobre el estado de salud y el riesgo que estaba corriendo este niño. Tanto es así, pues, que lo llevó a la muerte. Aquí hay muchos factores que analizar, porque si bien es cierto, hay órganos de control, hay órganos de vigilancia, pues como comisaría de familia, pues uno en este caso debe de activar la ruta en la investigación de qué pasó, ¿sí? ¿Por qué se vio afectado el derecho a la salud y el derecho a la vida de este menor? Inicialmente nos debemos de ir, yo como comisaría de familia, pues a los factores que influyeron desde el punto de vista, desde su núcleo familiar. Porque si bien es cierto, el niño llegó al hospital en el momento, el médico lo vio, lo regresó, pero a veces uno como familia también tiene que tener el interés y tener la capacidad y el conocimiento. Por eso aquí se da una barrera que es muy importante para mí mencionar, es la educación. Educar a la sociedad y educar a la familia sobre todo en estos casos donde incluyen menores de edad.
porque ahí los menores de edad no tienen la capacidad legal ni psicológica para decidir, mucho más de que este es un niño, si no estoy mal, de 18 meses. 18 meses. ¿Cómo? Sí, 18 meses. Bueno, de 18 meses. Entonces, allí es donde uno de pronto, si uno tiene el conocimiento como núcleo familiar, como padre, debe de pensar en los derechos fundamentales que tiene este menor de edad. Tanto es así que es protegido por la Constitución en su artículo 44, los derechos del niño, en su artículo 3, la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 1, numeral 1, artículo 12, el artículo 24. Entonces, ¿qué pasó de pronto en ese núcleo familiar que no se dio cuenta del estado en que estaba el niño y que no lo llevó de pronto a tiempo, donde los médicos de pronto incidió eso, la falta de educación, el temor de las barreras lingüísticas que también existen, influyó mucho de pronto la barrera económica, porque yo de todas maneras, un papá, una mamá que ve que un hijo está enfermo teniendo las facilidades económicas, si aquí no me atienden, yo voy y pago. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que como comisaría de familia, uno lo que hace es activar. Esto fue una muerte evitable. Hubo una persona de la sociedad que no hacía parte del núcleo familiar, que fue quien llamó a la Secretaría Y tampoco actor del sistema de salud. Exacto, y llamó, se conmovió y me dijo, yo puedo. Eso es bonito y es importante, porque es que también la sociedad tiene que influir, tiene que Vigilancia saber comunitaria se llama eso. exacto, que yo también puedo proteger el derecho de ese niño. Si yo veo que los papás no lo están protegiendo por desconocimiento o cualquiera que haya sido el factor que influya en ese momento, yo como sociedad, como miembro de una sociedad también, y el Señor pues es de felicitarlo. Desafortunadamente el Señor actuó demasiado tarde porque esto fue una muerte que se pudo haber evitado. Entonces la comisaría de familia entra a investigar por qué se vulneraron estos derechos, qué clase de derechos se vulneraron y pues hacer las recomendaciones. En este caso, la educación y la sensibilización, tanto de los núcleos familiares y de la sociedad. En este caso, tenemos un enfoque diferencial que es la cultura indígena. ¿Qué debe hacer de esa política de Estado? Una política incluyente. Como decía la compañera de la Secretaría de Salud. Sí, también en cuanto a la cuestión lingüística, tener y preparar una persona que le genere confianza, porque si tú hablas el mismo idioma conmigo y sabes cómo llegarme, ya yo voy teniendo confianza en el sistema o por lo menos con la persona que me está visitando. Las personas que hacían las campañas médicas en ese momento, pues había una barrera lingüística que ellos no entendían. El lenguaje, la intercomunicación entre esa comunidad y el personal que puede de pronto hacer esas campañas en su momento. Hacer una intervención cultural sensible, hacer políticas inclusivas, los protocolos de protección de los derechos infantiles, que es un derecho prevalente. Como comisaria de familia y como profesional del derecho, me llama la atención es que estamos en un Estado social de derecho. Cuando se habla de Estado social de derecho es porque se mira a la familia, el núcleo familiar, se mira a la persona, al ser humano como la columna vertebral de la razón de ser de Estado. Es una crítica que hago, que se le debe dar facultades a los padres de familia, sí, madre de familia. Se le debe dar facultades a los padres de familia a tomar decisiones sobre sus menores de edad, siempre y cuando no se pongan en riesgo derechos fundamentales y que pueden ser dañados de una manera irreversible, como es la salud y el derecho a la vida. Los médicos están preparados, los entes o ese cuerpo de médicos que está encaminado a proteger la salud de los habitantes de Colombia, de los asociados de Colombia,
están preparados para eso. Entonces, un médico debe saber cuándo la vida y la salud de este niño está en alto riesgo. Ahí es donde debe actuar el Estado y confiar en la capacidad médica de ese profesional de decir, la mamá no puede opinar aquí. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de alto riesgo. Entonces, ¿cómo es posible que yo, por unas creencias culturales o religiosas, ponga el riesgo de la vida del menor si él ni siquiera sabe dónde nació? Entonces, pues ahí sí le hago yo como un llamado al Estado. No estoy diciendo que se vulneren los derechos de nosotros como padres de familia o del núcleo familiar, pero si la norma lo dice, que los derechos fundamentales de los niños son prevalentes, quiere decir que prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces, si ese niño, ese hospital o ese cuerpo médico ven que está en riesgo, por lo menos en el caso de una transfusión, no pueden darle la potestad completa a un padre de familia de decidir si lo hace o no lo hace. Hay una nueva resolución del gobierno que es la 309 del 2025, del 20 de febrero, donde habla precisamente de esos asuntos. Al final dice que en uno de sus apartes, que cuando el derecho de los niños y de las niñas y de los adolescentes se ven en alto riesgo o que puede tener múltiples riesgos la enfermedad o la intervención quirúrgica que le van a hacer al menor, debe ser compartida. Pero ¿hasta dónde? Y hasta... ¿Por qué? Porque un médico de pronto no va a accionar sabiendo que de pronto este representante legal del menor lo puede demandar. Entonces, pues es muy comprometedor y es muy compleja la situación. Pero sí el Estado debe buscar unas herramientas reales y que se pueden ejecutar en la mira de la protección de los derechos del menor. Eso es todo. Así es. Así es. Carmen, gracias por su intervención. De las compañeras también, Sahara y Katrina. Entonces, podemos concluir en este debate en administración en salud como prestadores, como garantes de prestadores de salud, que evidentemente hubo una inoperancia, por decirlo así, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de los actores que conforman este sistema. Fue evidente principalmente eso. Desde las atenciones primarias que debió recibir el niño Luis Uriana a todas las situaciones en salud que estaba presentando, así como también hubo, o hay, porque se está presentando actualmente, ese abandono estatal en el que desafortunadamente está una comunidad indígena en estos momentos, que es la comunidad Wayuu. Es evidente también los diferentes factores geográficos de ruralidad y ruralidad dispersa que se convierten o que se sintetizan en barreras para acceder de manera oportuna y eficiente a los servicios de salud en una población. No sé si alguien más tiene algo por concluir del caso para que ya vamos finalizando, pero es claro, pues, las diferentes barreras. Somos nosotros, como diferentes actores, llámese Secretaría de Salud, llámese asegurador, prestador primario y entidades territoriales de los diferentes órdenes y entes de control, los garantes para los servicios de salud de toda la población. Y más aún, como lo mencionaba la compañera Carmen, si es población vulnerable, en este caso niños y niñas, que prevalecen sus derechos, en este caso, el derecho a la salud. Muchísimas gracias a ustedes por este importante debate. Carmen, veo que tienes la mano levantada. Adelante. Sí, es como para apoyar un poco lo que están diciendo, que la sensibilización. La sensibilización es importante desde todo punto de vista. Si el Estado se compromete en realidad de educar, sensibilizar, darle a entender a sus coasociados lo importante de una política pública, en este caso es la política de la salud, sabemos
que se va a tomar conciencia desde el punto de vista principal, que es la familia. Porque si la familia no está educada, no está preparada, no está sensibilizada, no tiene por lo menos los conocimientos primarios y tener presente la importancia que es proteger la salud, la vida, la importancia de que es acudir a tiempo donde los médicos o las instituciones prestadoras del servicio de la salud, por lo mucho que se haga infraestructura, que se hable de una política pública en salud muy bonita, pero si no se va a territorio, si no se va a campo, si no se va allá donde está esa familia, en este caso de que estamos estudiando, que es una comunidad indígena que tiene su arraigo, que tiene su habitación, que tiene su asentamiento en un sitio concreto, no, va a ser inoperante. No va a ser una política pública de salud real y ejecutable. Va a quedar en el papel, como decimos nosotros los abogados, una letra muerta. Así es. Entonces, queridas compañeras de debate, gracias por este espacio. Esperemos pues que continuar en este aprendizaje continuo y bueno, esperemos pues que estos debates continúen dentro de nuestra especialización. Muchísimas gracias. Voy a cerrar entonces la grabación y que tengan un feliz día.